Muy buenas noches, mi nombre es Laura Natalia Ariza Camacho, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación vamos a ver unos conceptos de física electrónica. La primera, ley de Ohm. La ley de Ohm es la relación que existe entre la tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Para su fórmula tenemos este triangulito, cuando nos dice que el voltaje sobre la resistencia, sobre la corriente por resistencia. Entonces despejamos. Para hallar el voltaje, entonces tenemos que es corriente por resistencia y se mide en voltios. La corriente, que es la I, sería en voltaje sobre la resistencia y se mide en amperios. Y por último tenemos la resistencia, que sería el voltaje sobre la corriente y se mide en ohms. Como segundo tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta es la misma ley de Lazos o ley de Max. Entonces tenemos por concepto que en un lazo cerrado la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. De forma equivalente, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en un lazo es igual a cero. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula y un ejemplo. Entonces nos dice que la suma de todas las caídas de tensión eh, sería igual a la tensión total suministrada. Entonces vamos a sumar cada una de las tensiones, que en este caso sería para hallar el voltaje número 4 en este ejemplo, entonces sería el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Y eso lo igualamos a 0. El voltaje 5 no lo colocaríamos porque ese no hace parte de nuestro lazo. Nuestro lazo sería, cerrado sería desde el punto A, B, C y D. Como tercero tenemos la ley de corriente Kirchhoff. Es muy parecida a la anterior. En este caso la conocemos como la ley de nodos o la primera ley de Kirchhoff. Por concepto tenemos que en cualquier nodo no es un punto de intersección. La suma de las corrientes que entran en ese nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. De forma equivalente a la suma de todas las corrientes que pasan por los nodos es igual a cero. Aquí tenemos nuestra fórmula. En este ejercicio entonces nos dicen que la suma de las corrientes que entran, entonces en ese ejercicio, entonces las que entran, dependiendo de las flechitas, sería la 2 y la 3. Entonces, la corriente de la 1 más la corriente de la 2 es igual a las que salen, que en este caso sería la 1 y la 4. Como tercero, tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Por concepto, tenemos que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura. Por el contrario, en otros elementos como en el carbono o en el germanio, la resistencia disminuye. En algunos materiales la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla de superconductores. Aquí tenemos nuestra fórmula, que es la resistencia a la temperatura, entonces sería igual a R0, que en este caso sería resistencia de referencia a la temperatura T0, por R0, por 1 más, ese sería nuestro metal, que en este caso sería el cobre, que es igual a 0.00393 por la temperatura menos T0, que es la temperatura de referencia en la cual se reconoce R0. Eso sería todo. Muchísimas gracias.